tema importante que aparece en Kitizá es el infame pecado de Egel Asahab, el becerro de oro. Esta horrenda transgresión es uno de los peores errores que cometió Israel en toda la historia. La reacción inmediata de Dios fue: déjame y los destruiré. De hecho, este pecado de idolatría fue tan grave que era de esperar semejante decreto celestial. Sin embargo, la expresión déjame tuvo la intención de permitirle saber a Moshe que Dios destruiría al pueblo solo si él no rezaba para salvarlo. Hashem le estaba diciendo a Moshe que sus plegarias podían salvar al pueblo. Moshe entendió lo que se esperaba de él, rezó fervientemente en favor del pueblo y evitó el decreto. Sin embargo, el pecado no quedó absuelto de todo castigo. En el día que yo tome en cuenta, tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Esto significa que a lo largo de las generaciones, siempre que el pueblo sufra un castigo por haber cometido una transgresión, también sufrirá un poco por el castigo que merece a causa del pecado del becerro de oro. En cada castigo hay una parte que es consecuencia de este terrible pecado. ¿Cómo podemos entender lo que ocurrió aquí? ¿Cómo es posible que después de las 10 plagas, la partición del mar y por supuesto la revelación en el monte Sinaí, de repente, el pueblo creyera que una estatua de oro, con forma de vaca, era un dios? Además, si su transgresión fue un claro y evidente acto de avodah zará, idolatría, ¿por qué tuvo lugar cuando pensaron que Moshe se demoraba en bajar del monte Sinaí? La Torá explica claramente que el pueblo pensó que Moshe no iba a volver y por eso le exigieron a Aarón que hiciera un dios que los liderara. La nación vio que Moshe se demoró en descender de la montaña y el pueblo se reunió alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ocurrió. ¿Acaso de repente el pueblo creyó que Moshe era un dios, por lo que ahora necesitaban reemplazarlo con un dios nuevo? Obviamente que no. ¿Cómo se entiende lo que ocurrió? Algunos pasajes interesantes de los profetas generan más preguntas sobre este tema. En el libro Reyes 2 está registrada la división del pueblo de Israel. Roboam sucedió a su padre, Salomón, como rey único de Israel. Sin embargo, a causa de los grandes impuestos que impuso sobre la nación, en contra del consejo de sus principales asesores, surgió una rebelión, y un hombre llamado Jeroboam ben Nebat se coronó como rey de 10 tribus. Roboam permaneció como rey de las tribus de Judá y Benjamín. El profeta continúa relatando que Jeroboam quiso mantener a su gente lejos de Jerusalén y del Beit Hamikdash, el templo. Con este fin, Jeroboam erigió un becerro de oro en la ciudad de Betel y otro en la región de Dan. A continuación Jeroboam le dijo al pueblo: ya subieron suficiente a Jerusalén. Este es su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Esta expresión fue exactamente la misma que la multitud que comenzó con el becerro de oro les dijo a los hebreos en ese momento. Y dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Es imposible no sorprenderse. Si hay un pecado que podríamos pensar que el pueblo no repetiría, ese es el del becerro de oro. Un pecado que casi trajo la destrucción completa del pueblo, y por el que sufrimos, generación tras generación. ¿Y ahora lo repiten? Sin embargo, vemos que el pueblo no solo no rechazó de inmediato la propuesta de Jeroboam, sino que sus becerros de oro acompañaron a todos los reyes del reino de Israel hasta su exilio, generaciones más tarde. Quizás todavía más confuso sea el siguiente relato. En Segunda de Reyes, capítulos 8 al 10, leemos que el profeta Elías, le ordenó a un hombre llamado Jehú exterminar la dinastía del rey Ahab. Ahab y su esposa Jezabel adoraban a un ídolo llamado Baal, y usaban todo el poder de su reino para esparcir esa idolatría en el pueblo. Obedeciendo la orden, Jehú exterminó toda la descendencia del malvado Ahab y por ello recibió 4 generaciones de reinado. Sin embargo, el profeta nos dice: y Hashem le dijo a Jehú:
como hiciste bien en hacer lo correcto, 4 generaciones se sentarán por ti en el trono de Israel. Y Jehú no fue cuidadoso de ir de acuerdo con la Torá de Hashem, el Dios de Israel, con todo su corazón, porque no se alejó de los pecados de Jeroboam, quien hizo que Israel pecara. Jehú recibió una gran recompensa por destruir una forma de idolatría, y participó en otra idolatría. Obviamente, los pecados de Jeroboam no pueden haber sido una simple idolatría. La respuesta a estas preguntas debe ser que no idolatraban al becerro de oro mismo, sino a Hashem, usando la imagen del becerro de oro como una ayuda, un intermediario para dirigir su concentración hacia Hashem. No te equivoques, esta es una transgresión muy severa, incluida en los mandamientos. No tendrás otros dioses, no harás para ti imágenes talladas ni otra imagen, incluso está prohibido hacer una figura para servirle a Hashem a través de la misma. Eso es un desprendimiento de la prohibición general de idolatría. Relacionarse directamente con Dios es bastante difícil. Él es completamente trascendente. No lo podemos sentir a través de los 5 sentidos, tampoco podemos entenderlo intelectualmente, ni siquiera de una forma muy abstracta. Es el ser absoluto, es infinito, está por completo fuera de nuestra capacidad de entendimiento. Sí, podemos saber que Hashem existe, pero no podemos entender qué es. Dios es un ser real, completo, absoluto, independiente, infinito. Es completamente imposible describirlo o entenderlo. Al parecer, fue por esta dificultad para relacionarse con Dios que el pueblo cometió un error sutil, pero muy grave, y comenzó a pensar que Moshe no solo era su intermediario para recibir la Torá de Hashem, sino también un intermediario para servirle a Dios. Este fue un error grave, porque cuando se trata de servir a Hashem, no hay intermediarios. Está prohibido hacer cualquier imagen, incluso como un medio para relacionarnos con Dios. Esto está incluido en la prohibición de idolatría. Por esta forma incorrecta de relacionarse con Moshe, cuando pensaron que Moshe estaba muerto, necesitaron algo que cumpliera su función, es decir, que fuera un intermediario entre el pueblo y Hashem. Por eso hicieron el becerro de oro. Es decir que el Egel Azahab no fue la típica idolatría, sino una forma más sutil. La transgresión de usar imágenes o íconos en el servicio de Dios. De la misma manera Jeroboam convenció a sus súbditos de que el pueblo solo tenía prohibido hacer el becerro de oro en el desierto. Allí tenían a Moshe y debían seguir esperando que regresara. Además, en el desierto también tenían un contacto más directo con la Shejiná, la presencia divina. Pero Jeroboam les dijo que ahora tener becerros de oro no solo estaba permitido, sino que era recomendable. Asimismo Jehú, si bien se esforzó para eliminar la idolatría, tropezó con los pecados de Jeroboam, que era una forma de idolatría mucho más sutil, basada en la utilización de íconos para servir a Hashem. La raíz del error de utilizar íconos para adorar a Hashem es la dificultad de relacionarse con un ser que no puede ser percibido con los sentidos. Normalmente, nuestra mente procesa la información que recibimos por los sentidos. Al ver los límites de un objeto o el aroma de un alimento, la mente desarrolla definiciones que permiten entender al objeto en cuestión. Con Hashem, esto es imposible. Ni siquiera los más elevados ángeles pueden entender qué es Hashem. Cuando se trata de servir a Hashem, la idea es: y sabrás, y lo harás llegar a tu corazón, que Hashem es Dios, en los cielos y en la tierra debajo, y que no hay otro. Devarim 4 versículo 39. Simplemente debemos saber y tener conciencia de que Él es el único ser verdadero, y que guía el universo, da leyes, recompensa y castigo a fin de cuentas. El objetivo es llevar esa conciencia a nuestras emociones, para sentir respeto y amor por Dios, para orar con intención, y en general, para servir a Hashem, no solo con la conciencia de nuestra mente, sino también con la devoción de nuestro corazón. Shalom. ¿Por qué Dios permitió que Moisés se tardara tanto? ¿Acaso no previó que el pueblo
se iba a desesperar. Sí, el tiempo que tardó Moshe era necesario para probar de cierta manera la fidelidad del pueblo. Y recordemos que los 40 días, el 40 es un número de transformación. Entonces, claro que tenía que despertarse también esta conciencia negativa que todavía persistía en el pueblo de Israel. ¿Cómo se puede entender que Aarón se prestó para hacer el becerro de oro y proclamar fiesta? Sí, realmente Aarón fue una estratega porque demandó el oro de los arcillos de las mujeres. Quería hacer tiempo antes de que más personas entraran en esta idolatría. Entonces sí, Aarón permitió porque pues si no lo mataban. Pero a pesar de que Aarón hizo mal, tuvo una estrategia para que no tanto pueblo cayera en desobediencia. Entonces esa es la virtud que podemos ver en Aarón. A pesar de que Aarón no cometió idolatría, la permitió porque le estaba demandando el pueblo rebelde, haznos dioses. Entonces pues él obedecía a su pueblo, ¿no? Obedecía a esta gente. O más que obedecerla, se veía presionado por esta gente. ¿Qué pecado fue el que castigó Dios? ¿El que hayan hecho una imagen, o que hayan adorado esa imagen? Sí, realmente yo creo que el hecho de adorar imágenes fue lo que molestó a Dios, porque vemos que también permite hacer querubines, permite hacer, pues sí, una serpiente a Moisés. Entonces realmente es el hecho de adorar pensando que algo puede contener el poder de Dios lo que hace enojarlo. ¿Por qué Dios le pide permiso a Moisés para destruir al pueblo? Bueno, realmente no le está pidiendo permiso a Moisés, sino que le está diciendo, los voy a destruir. Y Moisés apela por el pueblo y le dice, no los destruyas. Entonces, no, Dios puede hacer lo que quiera, no le pidió permiso a Moisés, solamente le dijo, ¿los destruyo o no los destruyo? ¿Tú qué dices? Porque era como su colaborador, por eso es que va con Moisés y pregunta. Aarón construye el becerro de oro, y Moisés rompe las tablas de la ley, y Dios no los castiga a ellos. ¿Por qué? Pareciera que no los castiga, pero sí los castigó, porque ninguno de los dos entró a la tierra prometida. Entonces, aparentemente no hay un castigo, pero sí tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento por el resto de sus días. Y digamos que las acciones que tomaron estas dos personas fue por culpa o fue por inspiración del mal que estaban haciendo otras personas. Entonces, a pesar de que ellos se equivocaron por la presión que sentían del pueblo, y entonces digamos que no se ve tan fuerte, ¿no? El castigo de Dios para ellos. ¿Por qué hay una discusión entre Dios y Moisés, con relación de quién es el pueblo, y de quién lo sacó de Egipto? Sí, así es. Dios le dice tu pueblo y Moisés le replica, no, tu pueblo. Yo no creo que sea una discusión, más bien Dios es tan celoso que en el momento en el que ve esto, le dice, ese ya no es mi pueblo, Moisés, es el tuyo, es tu pueblo, tú lo sacaste y ahora los destruyo. Y Moisés le dijo, no, es tuyo. Ya sabías cómo eran, ¿no? De rebeldes, y ahora en tu santidad te has enojado contra ellos. Entonces, pues sí, definitivamente parece una discusión, pero no, más bien yo creo que Dios como que se desentiende de su pueblo cuando ve que están haciendo un mal. ¿Por qué Dios se deja convencer por Moisés? ¿Acaso Dios no sabía los argumentos que él le da? Sí, definitivamente sabía los argumentos que Moisés le iba a dar, pero quería ver su misericordia, si realmente él iba a ser misericordioso o que iba a querer ser engrandecido, porque le dice, de ti voy a levantar una gran nación, y Moisés ni siquiera lo consideró. Entonces esa es la grandeza de Moisés, y quería Dios ver, ¿no? Que tanta misericordia tenía Moisés. ¿Por qué a Dios le debe de importar lo que los egipcios opinen de él? Pues no es lo que opinen de él, sino que el nombre de Dios no podía tener una mala imagen, ¿no? Por eso Moisés le dice, no permitas que los egipcios digan, para eso lo sacó. O sea, no permitas que los egipcios digan de ti que eres un ser como los ídolos que ellos adoran. Más bien era esa situación, que Moisés era alguien que lo amaba tanto, que no quería que se le comparara con seres paganos. ¿Por qué Dios jura por Israel? Bueno, recordemos que a los patriarcas les hace la promesa, y entonces pues claro que jura por Israel, porque Israel es algo eterno, es algo que perdura durante el tiempo. Entonces es lógico que Dios jure por Israel y que los tome por su primogénito. Si Dios ya le había dicho a Moisés lo que estaba pasando abajo, ¿por qué Moisés se enoja? ¿Por qué baja con las tablas y las rompe?
Tal vez no se imaginaba Moisés la magnitud de esta fiesta, de esta rebelión. Entonces se enoja, en primera por la magnitud y en segunda rompe las tablas para que el pueblo no sea juzgado por lo que está escrito en las tablas. Realmente no es tanto como que el enojo. Sí se enojó, pero es más que rompe las tablas en el monte para que no sean juzgadas por dicha ley. ¿Por qué se le dio a tomar al pueblo el polvo de la fundición del becerro de oro? Ah, caray, esa es una muy buena pregunta. La verdad, desconozco esa respuesta. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Si no todos pecaron en lo del becerro de oro, ¿por qué Dios quería destruir a todo el pueblo? Sí, porque recordemos que se hace una masa colectiva. Entonces, aunque no todo el pueblo pecó, todo el pueblo era culpable por haber permitido lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que va por ahí la situación. ¿Cómo se puede entender la explicación de Aarón, de que echó el oro al fuego, y solito salió el becerro? Pues sí, es una justificación de Aarón, o sea, no tenía palabras, no tenía argumentos para este mal que le hizo a Israel, porque Moisés mismo le dice, ¿por qué le hiciste este mal a este pueblo? ¿Qué te hicieron? Entonces realmente yo creo que, pues una justificación de Aarón, o sea, sí, realmente lo hizo y no quería reconocer su culpa. La primera acción de los levitas fue matar a los pecadores del becerro de oro. ¿Se puede considerar un sacerdocio sanguinario? Pues realmente no, o sea, realmente era el castigo, ¿no? La paga del pecado es muerte, no vas a hacerte imágenes. Entonces tenían que responder a tal desconexión, a tal transgresión, a tal ira que hicieron contra Dios, y tenían que morir porque ya no había oportunidad de corrección en estas personas. Recordemos que salió multitud de naciones de Egipto con Israel, y esas personas ya no iban a cambiar realmente. Entonces es por eso que tenían que morir en aquel día. Si Dios se sujeta a su palabra siempre, ¿cómo se puede entender que prohíbe censar al pueblo, y ordena 3 censos a Moisés? ¿No se trata de una contradicción de Dios? Sí, eso parecería, pero recordemos que Dios siempre va pidiendo y demandando cosas diferentes de su pueblo, y aquí recordemos que el censo es para llegar a una ejat, o sea, cuando se hace una gematría de todos los hombres del pueblo, se hace el número 1, o sea, se hace en una ejat, y eran una ejat pues con Elohim mismo, con Dios, y después ya no permite hacer censos porque no se puede limitar a Israel. Esa sería como mi explicación. ¿Qué nos enseña la petición de Dios del medio shekel? Bueno, habla de esta elevación material, de esta colaboración de parte de todo el pueblo. Todos los que tenían que venir a ser Israel, pues iban a dar la colaboración de este medio shekel. ¿Qué relación hay entre el medio shekel y el impuesto del templo que se cobraba en los tiempos de Jesús? Pues sí, era un impuesto realmente que les cobraban. Probablemente tiene una parte espiritual, esta parte de colaboración, ¿no? De dar una colaboración, de ser co-creadores con Dios mismo. Entonces sí, el impuesto que se cobraba en aquellos tiempos era simbólico, de una parte espiritual tal vez. No sabría decir a ciencia cierta si hay una relación directa o no. ¿Hay alguna relación entre la aplicación del aceite de la unción y la aplicación del incienso? Pues realmente era una práctica que eran para los reyes la aplicación del aceite, y el incienso pues representa realmente la presencia de Dios. Son elementos espirituales, elementos materiales con una función espiritual, digámoslo de esa manera. ¿Por qué Dios dice que se apartará del pueblo y enviará a su ángel, pero luego aparece nuevamente en medio de su pueblo? ¿Acaso se contradijo Dios mismo? Pues no, recordemos que este ángel es un embajador de él mismo, es alguien que va en nombre de él mismo y actúa como sus ojos. Entonces si envió al ángel, este ángel le permitía ver, digámoslo así, pues lo que pasaba, y este ángel también es la presencia de Dios mismo. Digamos que es como Dios mismo, pero limitado. ¿Qué enseñanza podemos aprender de la roca de la que emanaba agua? Pues el agua es la Torá, y la piedra pues sabemos que es Mashiach. Entonces Mashiach hablaba la Torá, y el agua también es vida, la Torá es vida. Entonces es este simbolismo de que nuestro Mashiach iba a hablar la palabra, que es el agua de vida, o lo que nos lleva a una mejor vida. ¿Por qué después del pecado del becerro de oro, Dios no hace cambios en los mandamientos para asegurarse más que el pueblo no vuelva a caer? Porque Dios no pide robots, Dios nos da un libre albedrío a todas las personas, y
claro que permite que transgredamos, que nos equivoquemos, que caigamos, con el fin de hacer una verdadera teshuvá y con el fin también de no ser exterminados por nuestra propia necedad. ¿Cómo pueden fluir juntas la ley y la gracia? Sí, así es. La ley te lleva a la vida y una vez que tú estás en la vida, entonces la gracia de Dios se manifiesta contigo. Pero la gracia de Dios no puede venir a ti si tú no guardas la Torá, si tú no guardas la ley. Es un mensaje duro contra el cristianismo, pero así es. Las dos operan, son hermanas gemelas. Una no puede venir sin la otra y la primera debe de ser la práctica de la Torá. ¿Por qué Dios elige a Bezalel para ser quien construya el tabernáculo? Bueno, recordemos que este nombre significa la sombra de él o a la figura de él, algo así se significa. Sabemos que habla de que este hombre tenía las medidas del Mashiach mismo y con sus medidas iba construyendo el tabernáculo. Entonces sabemos que este era un ser perfecto en cuanto a sus dimensiones físicas. Entonces es por eso que lo llena de sabiduría para que sea capaz de construir el tabernáculo. Solamente por eso, porque era un simbolismo también de nuestro Mashiach. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por quedarte. Por favor, manda las preguntas al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Y yo me despido de ti con un gran shalom. Se suponía que todo iba a ser muy diferente. Su parada en el Sinaí debía ser breve, pero transformadora. Cuando los hijos de Israel llegaron a Sinaí, todo parecía tan especial, tan idílico. Llegaron unidos como nación, ligados por un sentido de unión y amor, basado en un pasado en común, y en una visión compartida del futuro. Como un hombre, con un corazón, se prepararon para entrar al pacto con Dios, para dar un paso crucial, para el cumplimiento de las promesas que recibieron sus antepasados. En preparación y afirmación de este gran momento histórico, llevaron ofrendas. Entonces se abrió el cielo, pudieron tener una visión de Dios, cuando Él mismo les habló. El paso siguiente debió haber sido la tierra prometida, donde hubieran puesto en práctica los mandamientos que acababan de recibir, creando una nueva realidad, una sociedad perfeccionada y una comunidad sagrada. En cambio, algo salió mal. Las cosas se complicaron. Después de escuchar solo 2 mandamientos, el pueblo se sintió abrumado. La experiencia era demasiado intensa. Dios tenía más para decirles, pero el pueblo le pidió a Moshe que sirviera como conducto, que Dios le hablara solo a él, y que luego él les transmitiera el mensaje de forma más digerible. Moshe fue invitado a subir a la montaña. Había más leyes para enseñar, más instrucciones para transmitir. Mientras Moshe estaba lejos, el pueblo se asustó. ¿Por qué demoraba tanto tiempo? ¿Por qué no había regresado? Su mayor temor parecía haberse concretado. Moshe había muerto, y los había dejado sin un líder, antes de completar su misión. A fin de cuentas, Moshe era solo un hombre, y los hombres te pueden partir el corazón. Incluso, los mejores de ellos son volubles. El pueblo exigió algo más firme, algo más permanente. Se conformaron con un becerro hecho de oro, y declararon que ese becerro los había sacado de Egipto. Su lógica parece absurda. ¿Cómo era posible que el becerro que acababan de fabricar con oro ese mismo día los hubiera redimido de la esclavitud? Peor aún, ¿cómo pudieron caer tan lejos de la cumbre de espiritualidad, a donde habían llegado 39 días antes? Habían escuchado a Dios mismo pronunciar 2 mandamientos, y sus palabras y acciones devastaron esos mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses en mi presencia. No harás para ti efigies talladas, ni cualquier otra imagen. ¿Cómo fueron capaces de semejante disonancia cognitiva? ¿Cómo pudieron negar tan rápida, absoluta, y casi intencionalmente, la increíble revelación? Este giro de 180 grados resulta mucho más absurdo, si recordamos que esas personas habían desayunado maná esa misma mañana. Es terrible que mientras limpiaban los restos de maná de sus bocas, no creyeran en la capacidad de Moshe para sobrevivir en la cima de la montaña, sin comida ni agua. Con la evidencia de los milagros de Dios, aún entre sus dientes, ¿cómo perdieron la fe tan rápido? El pueblo parecía decidido a contrarrestar cada elemento de la experiencia en Sinaí, con un gesto falso y contradictorio.
En el Sinaí habían llevado ofrendas, como parte del pacto forjado con Dios, ahora llevaban ofrendas al becerro. En un gesto inconfundible, hicieron un cambio, una mejora. En lugar del Dios, que los había redimido de la esclavitud en Egipto, tenían un becerro de oro. En lugar de las ofrendas de honor y alabanza a Dios, llevaron ofrendas, para celebrar el ídolo, que habían creado, con sus propias manos. En las palabras del rey David, hicieron un becerro en Joreb, y adoraron una imagen fundida. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un toro que come césped. Tehilim, Salmo 106 versículos 19 y 20. Entonces volvió Moche. Trágicamente, en vez de recibirlo con cánticos de alabanza y alegría, en lugar de honrar las tablas del testimonio, que Moche traía del cielo, le cantaron a su becerro, en un frenesí de rebeldía idólatra. Moche entró al campamento sin que nadie lo viera. Al ver el horrendo espectáculo, arrojó las tablas al piso, y el ruido que hicieron al romperse, provocó un abrupto fin a la orgía. Habían sido infieles, por lo que fueron sometidos a un proceso similar al que se le impone a la mujer, acusada de infidelidad. Moche derritió el becerro, lo molió hasta convertirlo en polvo fino, e hizo que bebieran la poción hecha con su deidad. Moche convocó a los fieles, a quienes eran devotos de Dios. Quienes respondieron a su llamado, aquellos en quienes volvió a despertarse el Espíritu de Dios, debieron levantar las armas, y purgar a la comunidad, de los pecadores. Este fue el paso final. La santidad, que habían alcanzado en el Sinaí, había sido profanada. El pacto con Dios, fue pisoteado, cambiaron a Dios, por un becerro. Ahora la unidad, y amistad, que habían logrado, la cambiaron por la espada. Las familias fueron separadas, los hermanos se enfrentaron. La memoria del Sinaí, toda la experiencia del Sinaí, fue arruinada. Las palabras que oyeron fueron distorsionadas, y la sensación de hermandad, se disipó. Si tan solo, hubieran sido capaces de esperar que Moche descendiera de la montaña, habrían bailado con las tablas, grabadas por la mano de Dios, en una inolvidable, Simchat Torah, regocijándose con la Torah. Un poco más de fe, les hubiera dado un amor inmenso. Shabbat Shalom.